Un adolescente afroamericano se encuentra frente al tribunal enfrentando un grave cargo, y todo porque intentó proteger a un hombre acusado injustamente. Aquí, el juez y todos en la sala se burlan de él, lo desestiman y se ríen a sus espaldas. Pero hay algo que ellos no saben. Él conoce la verdad, y está a punto de desenmascarar los crímenes ocultos tras la superficie. Porque él no es un chico cualquiera, es un genio de la tecnología. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde dónde estás viendo en los comentarios, nos encantaría escuchar tus pensamientos. El salón del tribunal estaba en completo silencio. Todas las miradas estaban fijas en el juez, quien observaba con severidad al adolescente que tenía delante. El juez Ronald Whitmore era conocido por su lengua afilada, su impaciencia y su inquebrantable creencia en la autoridad. Y en ese preciso momento, miraba al chico como si estuviera viendo a un inútil. Jalen Carter se mantenía quieto, con las manos metidas en los bolsillos de su sudadera con capucha, su piel de un marrón oscuro iluminada por las frías luces fluorescentes del tribunal. Su cabello, trenzado en cortos rastas, caía lo justo para enmarcar sus ojos tan agudos y concentrados. No estaba nervioso, no tenía miedo. Simplemente estaba allí, imperturbable ante el espectáculo que se desarrollaba a su alrededor. El juez bufó, negando con la cabeza en señal de incredulidad. Bueno, dijo Whitmore arrastrando las palabras con voz cargada de sarcasmo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un joven demasiado asustado para hablar? ¿O tal vez simplemente no entiendes lo que está pasando aquí? Una carcajada recorrió la sala entre reporteros, abogados y espectadores que habían venido a ver a otro adolescente problemático que iba a ser puesto en su lugar. Pero Jalen no se inmutó. Su rostro permaneció inescrutable y su postura, a la vez relajada y firme. El juez esbozó una sonrisa de suficiencia. Déjame adivinar, ¿crees que eres más listo que todos aquí, verdad? Se recostó, negando con la cabeza. Chicos como tú no llegan a ningún lado, estás haciendo perder el tiempo a todos. ¿Acaso tienes cerebro en esa cabeza o solo es un hueco? Unas risitas se escucharon en el recinto. Pero entonces, Jalen hizo algo inesperado. Lentamente, con deliberación, levantó la cabeza y fijó la mirada en el juez. Y entonces habló. Su voz era calmada, estable, controlada. Pero sus palabras hicieron que todo el tribunal quedara en silencio. En realidad, su señoría, dijo Jalen, su voz cortando la tensión como una cuchilla. Si ya terminó de burlarse de mí, me gustaría corregir el error en su fallo antes de que envíe a un hombre inocente a la cárcel. El ambiente en la sala cambió. La sonrisa altiva en el rostro de Whitmore se desvaneció. Los murmullos del público se tornaron en susurros de asombro. Un abogado giró la cabeza tan rápido que casi se le rompe el cuello. Y en ese instante, todos en el tribunal se dieron cuenta de que Jalen Carter no era un adolescente callado cualquiera. Era algo completamente distinto. Pero antes de que Jalen pudiera continuar, las puertas del tribunal se abrieron de golpe. Dos agentes uniformados irrumpieron con las manos en las cintas portaherramientas y con expresiones sombrías. «Aléjese del estrado», exclamó uno de ellos con voz autoritaria. Jalen no se movió. Su madre, Angela Carter, soltó un jadeo desde la última fila. El rostro del juez Whitmore pasó de la confusión a la indignación. «¿Qué significa esto?», exigió. Uno de los agentes señaló directamente a Jalen. «Este chico se infiltró en la base de datos del tribunal. Tenemos razones para creer que ha estado accediendo ilegalmente a información clasificada». Se oyeron jadeos en la sala. Jalen sintió el peso de todas las miradas fijas en él, pero su corazón no aceleró. Esto no se suponía que sucediera. Él no era quien debía estar en problemas. Estaba intentando evitar un error, no cometer uno. Pero ahora, en lugar de demostrar la inocencia de Michael Davis, Jalen Carter estaba a punto de ser arrestado. El frío metal de las esposas se ajustó con un chasquido alrededor de sus muñecas. El tribunal se sumió en un caos total. Su madre gritaba, el público murmuraba y el juez golpeaba su martillo de frustración. «Orden, orden en la sala», rugió el juez Whitmore, su rostro encendido por la furia. Se volvió hacia los agentes. «¿Me están diciendo que este chico, este adolescente tan insignificante, se infiltró en archivos del gobierno?» «Sí», su señoría, confirmó uno de los agentes. «Recibimos una alerta de seguridad por una violación no autorizada al sistema.
El rastro nos llevó directamente a su computadora portátil. Angela Carter se puso de pie, con la voz temblorosa. «Esto es un error. Mi hijo no es un delincuente». Jaylen, aún tan sereno como siempre, se volvió para enfrentar al juez. «Su señoría, si me permite explicar, silencio», bramó Whitmore, frotándose las sienes como si intentara asimilar todo. «¿Me está diciendo que se infiltró en los archivos del tribunal?» Jaylen respiró profundo. Tenía dos opciones: negar todo esperando que lo dejaran en paz, o admitir la verdad y arriesgarlo todo. Él eligió la verdad. «Sí, su señoría. Accedí a expedientes del caso. Pero no fue para causar daño», dijo, su voz firme, inquebrantable. «Encontré un error en su fallo. Si envía a Michael Davis a la cárcel, estará castigando a un hombre inocente». El tribunal se sumió en un silencio sepulcral. Incluso el juez Whitmore vaciló, sorprendido por la seguridad de Jaylen. El fiscal, un hombre de mediana edad que vestía un traje a la medida, cruzó los brazos y se burló. ¿Y qué le hace pensar que un adolescente de 17 años sabe más que los profesionales legales que trabajaron en este caso? Jaylen giró la cabeza, encontrándose la mirada del hombre sin mostrar temor. «Porque cometieron un error», dijo. «Y yo puedo probarlo». Whitmore entrecerró los ojos. «Muy bien. Puesto que estás tan seguro de ti mismo, dime, ¿qué error cometí?» Jaylen tomó un respiro profundo. «Su señoría, el caso contra Michael Davis se basa en imágenes de seguridad de un robo a un banco», comenzó. «La fiscalía usó una marca de tiempo para situarlo en la escena, diciendo que entró al banco a las 9:42 de la mañana. Pero esas imágenes fueron alteradas». El fiscal rodó los ojos. «Eso es ridículo». Jaylen lo ignoró y continuó. «El archivo original fue comprimido al ser ingresado como evidencia. Cuando eso sucede, se alteran los metadatos. Realicé un análisis forense en la copia pública del video y encontré inconsistencias». El juez frunció el ceño. «¿Qué tipo de inconsistencias?» «La iluminación en el video», respondió Jaylen, con voz clara y segura. «Los ángulos de las sombras no coinciden con la hora del día que dice reflejar el video. Se supone que el sol debía salir desde el oriente a las 9:42 de la mañana, pero en el video se posiciona como si ya casi fuera mediodía. Alguien había manipulado la marca de tiempo». Los murmullos se extendieron por la sala. El fiscal se sonrojó. «Esto es absurdo. Es solo un chico. ¿Nos espera que creamos que analizó las imágenes de seguridad mejor que un equipo de profesionales?» Jaylen no se inmutó. «No tienen que creerme. Solo revisen las imágenes originales, sin alterar, del sistema de seguridad del banco y compárenlas con la copia presentada al tribunal. Si estoy equivocado, asumiré toda la responsabilidad». El juez Whitmore se recostó en su silla, estudiando a Jaylen con un interés renovado. La arrogancia que había mostrado antes se había esfumado, dejando en su lugar algo parecido a la curiosidad. «Agente», dijo, dirigiéndose a uno de los alguaciles, «comuníquese con el banco y solicite las imágenes originales». El fiscal golpeó la mesa con frustración. «Su señoría, esto es una pérdida de tiempo». El juez lo miró con dureza. «Usted es quien afirma que la evidencia es sólida. Así que, si este chico está equivocado, ¿a quién le preocupa, verdad?» El fiscal apretó la mandíbula pero no dijo nada. Unos minutos más tarde, un funcionario del tribunal regresó apresurado, llevando una computadora portátil. «Su señoría», dijo, algo sin aliento. «Recibimos una copia en vivo de las imágenes sin editar del banco». El juez Whitmore se inclinó hacia adelante. «Repruéguense, por favor, póngala en la pantalla». Todo el tribunal contuvo la respiración mientras el funcionario oprimía el botón de reproducción. El video en blanco y negro comenzó a parpadear en la pantalla. Se mostraba el interior del banco, a clientes, cajeros detrás del mostrador, y luego, el momento crucial. A las 9:42 de la mañana, las puertas se abrieron y un hombre entró. Pero no era Michael Davis. La sala se llenó de jadeos. Angela Carter se tapó la boca. El fiscal palideció. Los ojos de Whitmore se abrieron de par en par. «Vaya, no me lo puedo creer», murmuró. Jaylen inclinó levemente la cabeza. «Se los dije», respondió. La marca de tiempo era falsa. Y así, el caso contra Michael Davis comenzó a desmoronarse. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, las puertas del tribunal se abrieron de golpe nuevamente. Esta vez, los hombres que entraron no eran simples policías, eran agentes federales. El ambiente en el tribunal cambió radicalmente. Una tensión aún más pesada se instaló mientras los hombres de traje oscuro avanzaban con determinación. El sello del Buró Federal de Investigaciones estaba bordado en sus hombros,
y su presencia emanaba una autoridad que superaba a la de los policías locales que apenas minutos antes habían arrestado a Jaylen. Los labios del juez Whitmore se apretaron en una delgada línea. Su martillo seguía suspendido sobre su escritorio. La audiencia, que pocos instantes atrás murmuraba en estado de shock por la evidencia falsificada, se quedó paralizada, con los ojos saltando entre Jaylen y los agentes. El agente principal, un hombre alto, de hombros anchos, rasgos afilados y ojos fríos, dio un paso al frente. Su identificación brillaba bajo las intensas luces del tribunal. Agente especial Marcus Reed, del Buró Federal de Investigaciones, anunció con voz cortante, como una cuchilla: «El chico viene con nosotros». La madre de Jaylen, Angela Carter, se abrió camino entre los espectadores, con la voz llena de desesperación. «No se lleven a mi hijo». Reid no se inmutó. Sacó un documento doblado de su chaqueta y se lo entregó al juez. «Esta es una orden federal. Jaylen Carter queda bajo custodia federal». Whitmore arrebató el documento de sus manos, leyéndolo antes de soltar un exasperado suspiro y dejándolo caer con un golpe seco sobre la mesa. «Malditos burócratas», murmuró para sí, antes de girarse hacia los oficiales que aún sujetaban a Jaylen. «Suéltenlo». Los agentes titubearon unos instantes, intercambiando miradas de incertidumbre, pero luego desabrocharon las esposas de las muñecas de Jaylen. Él frotó sus brazos, sintiendo el escozor donde el metal había marcado su piel. Su mente ya empezaba a analizar la situación. Si el Buró Federal de Investigaciones estaba allí, esto no era solo cuestión de infiltración, era algo mucho más grande. Angela le agarró el brazo con un agarre tenso, lleno de miedo. «Jaylen, no tienes que irte con ellos. Tienes derechos». Antes de que Jaylen pudiera responder, Reed se acercó, bajando la voz. «Señora, si quisiéramos arrestar a su hijo, ya no estaríamos conversando, ya nos habríamos ido. Pero si quiere que él siga vivo, tendrá que dejarlo ir con nosotros». El aliento de Angela se quebró. «¿Qué quiere decir conseguir vivo?». La expresión de Reed se oscureció. «Alguien intentó matarte hoy». El peso de esas palabras inundó la sala. El estómago de Jaylen se contrajo. Había esperado problemas, tal vez algunos líos legales, pero ¿un intento de asesinato? Eso era de otro nivel. El agarre de Angela se volvió más fuerte. «Eso es imposible. Es solo un niño». Reid fijó su mirada, su expresión imperturbable. «Ya no es un niño», dijo, dirigiéndose a Jaylen. «¿Vienes o prefieres quedarte y ver si la próxima bala te encuentra?» Jaylen exhaló despacio. Miró a su madre, cuyos ojos, grandes y llenos de miedo, le suplicaban que no se fuera, pero en el fondo sabía la verdad. Si alguien realmente había intentado callarlo, quedarse ya no era opción, y si estos agentes tenían acceso a toda la información, él necesitaba conocerla. «Vámonos», dijo, con voz firme. Angela refunfuñó un protesto, pero Jaylen se volvió hacia ella, apretándole la mano. «Estaré bien, mamá, te lo prometo». Ella lo miró largamente, luego asintió lentamente. «Más te vale que sí». Reid señaló la salida. «Muévanse». Jaylen caminó entre las filas de espectadores atónitos, pasando junto al juez, quien todavía pareciera no poder creer lo que estaba ocurriendo, y al fiscal, cuyo rostro mostraba un pánico apenas disfrazado. La verdad se había desvelado en el tribunal, pero lo que ocurría ahora era mucho más grande que un simple caso. Al cruzar las puertas, Jaylen sintió el cambio en la atmósfera. Esto no era solo una escolta, era una extracción. Una camioneta deportivo negra se encontraba parada en la banqueta, con el motor encendido. 2 agentes más aguardaban, escudriñando la calle. Reid abrió la puerta trasera. «Suban». Jaylen se deslizó dentro, y antes de que pudiera acomodarse, la puerta se cerró de golpe y la camioneta salió a toda velocidad del juzgado. Durante los primeros minutos, el único sonido fue el zumbido constante de los neumáticos sobre la calzada. Luego, Reid habló finalmente. «Tienes muchísimos ojos puestos en ti, chico». Jaylen cruzó los brazos. «Sí, lo noté desde la parte en la que alguien intentó matarme». Reid lo miró por el retrovisor, sin impresionar. «¿Crees que esto es una broma? No tienes idea de hasta dónde llega esto». Jaylen le devolvió la mirada, sin pestañear. «Entonces explícamelo». Reid guardó silencio por un momento, luego suspiró y se recostó ligeramente. «Accediste a archivos restringidos de una base de datos del gobierno. Pero no eran simples archivos. Lo que encontraste en los metadatos de ese video no era algo que se suponía que debiera encontrarse». Jaylen frunció el ceño. «¿Y por qué? ¿Porque prueba que Michael Davis es inocente?» Reid apretó la mandíbula. «Porque era información clasificada». El estómago de Jaylen se hundió.
¿Un caso de robo a un banco estaba clasificado? El silencio de Reed era respuesta. La mente de Jalen aceleró, no tenía sentido. Un caso criminal local no debería tener ninguna clasificación federal. Ese nivel de restricción estaba reservado para asuntos de seguridad nacional. Lo que significaba, sus ojos se abrieron un poco. Esto no se trataba solo de Michael Davis, ¿verdad? Reid exhaló con fuerza, frotándose la sien. Directamente no dijo, girándose para enfrentarse completamente a Jalen. Mira chico, te topaste con algo que no debías ver. Alguien en lo más alto quiere mantener esto en secreto. Y que tú lo descubrieras antes que nadie, agregó, negando con la cabeza. Eso es malo para los negocios. Jalen soltó un suspiro lento. Había tropezado con algo mucho más grande de lo que imaginaba. Entonces dime, agente Reed preguntó, con voz calma pero firme. ¿A quién ha enfadado exactamente? Reid lo estudió largamente antes de sacar una tableta del guantera. Deslizó unos archivos y luego volvió a encender la pantalla para que Jalen pudiera ver. A él. Los ojos de Jalen se fijaron en la imagen en la pantalla. Un hombre con traje a la medida, de mediana edad, con el cabello plateado peinado hacia atrás y unos penetrantes ojos azules que prácticamente irradiaban arrogancia. Debajo de la imagen, un nombre. Senador Richard Calloway. Un escalofrío recorrió la espalda de Jalen. ¿Un senador? La voz de Reed se tornó grave. No solo descubres un error en el fallo del tribunal, descubriste una tapadera. Calloway está lavando millones de dólares a través de contratos gubernamentales, y tu pequeño hallazgo le está haciendo un agujero en su operación. El pulso de Jalen retumbaba en sus oídos. Y ahora continuó Reid, él quiere que desaparezcas. El auto se sumió en un denso silencio. Jalen tuvo que obligarse a respirar, a reprimir la creciente sensación de inquietud que amenazaba con hacerlo caer. Había estado tratando de salvar a un hombre y al hacerlo había descubierto algo muchísimo más peligroso. Reid tomó la palabra sin vacilar. ¿Ahora qué hacemos?, preguntó Jalen, con voz serena. Reid no dudó. Ahora corremos. Con eso, la camioneta dobló bruscamente de dirección y desapareció en la oscuridad. La camioneta cortaba a través de las sombrías calles de Newcrest, esquinándose entre el tráfico con una precisión que delataba años de conducción táctica. Jalen se encontraba en el asiento trasero, su mente procesando todo lo que se le había arrojado. Un senador, lavado de dinero del gobierno. Una tapadera tan profunda que alguien había intentado matarlo solo para mantenerla oculta. Solo había hackeado un caso, y de alguna forma había pisado una mina. La realidad de todo esto pesaba en su pecho, pero no era el miedo lo que lo embargaba, sino la ira. Llevaba años manteniendo la cabeza baja, esquivando atentados innecesarios. No era un buscavallas, solo un chico que veía el mundo de manera distinta, que notaba patrones donde otros no lo hacían. Y ahora esa misma habilidad le había puesto una diana en la espalda. Apretó los puños, tensionando los músculos hasta sentirse como un resorte comprimido. Desde el asiento delantero, Reed hablaba por su auricular. Tenemos el paquete. Confirmen ruta alternativa. Sin comunicación directa, la forma fría y calculada en que hablaba decía Jalen que él había pasado por esto antes. Jalen exhaló, forzándose a mantener la voz parecida. ¿A dónde vamos? Reed tardó un instante en contestar, mientras sus dedos tamboreaban sobre su teléfono mientras observaba la carretera. A un lugar seguro. Jalen soltó una carcajada sin humor. Sí, seguro, ya no parece existir para mí. Reid le lanzó una mirada a través del espejo retrovisor. ¿Estás vivo, no? Por ahora, el agente no respondió. La camioneta tomó otra curva cerrada, saliendo de las calles de la ciudad y adentrándose en la zona industrial. Cuanto más avanzaban, menos alumbrado público había. El brillo de la ciudad se desvanecía detrás de ellos, tragado por almacenes abandonados y muelles silenciosos que se extendían hacia la oscuridad. Esa soledad inquietaba a Jalen. «¿Seguro que no nos están llevando a otro lugar donde me van a disparar?», murmuró. Reid esbozó una leve sonrisa, pero no había humor en su mirada. «Chico, si quisiera acabar contigo ya lo habría hecho». Jalen no respondió, aunque tampoco se relajó. Unos minutos más tarde, la camioneta se detuvo en lo que parecía ser un patio de carga abandonado, entre restos oxidados de vagones de tren alineados como cadáveres olvidados. La única fuente de luz era un farol artificial solitario en la pared de un almacén, parpadeando débilmente. Los neumáticos crujieron sobre la grava hasta detenerse por completo. Reid apagó el motor. «Ya llegamos». Jalen entrecerró los ojos. «¿A dónde exactamente es aquí?». Reid no contestó.
Abrió la puerta y salió primero, manteniendo la cabeza en constante giro para escudriñar los alrededores. Jalen dudó por un instante, pero concluyó que si realmente querían matarlo, ya lo habrían hecho. Abrió la puerta con decisión y salió sobre la grava, viendo su aliento condensarse en el frío aire nocturno. Las puertas del almacén gemían al deslizarse para abrirse, revelando un interior débilmente iluminado. Jalen siguió a Wright, dejando que sus ojos se adaptaran rápidamente a la penumbra. El lugar estaba casi vacío, salvo por algunas cajas, una mesa con documentos esparcidos y un enorme tablero táctico lleno de fotos, notas y archivos gubernamentales clavados en un caótico entramado de información. La mirada de Jalen se posó en una sección central donde se encontraba el rostro del senador Richard Calloway, impreso en múltiples reportes, rodeado de una serie de cuentas bancarias en el extranjero, capturas de imágenes de seguridad y documentos clasificados sellados con emblemas oficiales. Jalen exhaló. Jesús. Reed cerró de golpe las puertas del almacén y se dirigió hacia el tablero. Ahora ves en lo que te has metido. Jalen se acercó, escudriñando el revoltijo de información. ¿Todo esto es de él? ¿Todo de Calloway? Reid asintió. Cada dólar robado, cada contrato amañado, cada persona a la que has silenciado para mantener esto en secreto. Tu pequeño hallazgo no solo le abrió una grieta en su operación, sino que derribó por completo el telón. Jalen tragó saliva. El peso de lo descubierto se hacía más pesado. Esto no era solo cuestión de limpiar el nombre de Michael Davis. Era corrupción en una escala que apenas podía comprender. ¿Cuánto tiempo han sabido de esto?, preguntó. El agente suspiró, pasándose la mano por la cara. Demasiado. Jalen entrecerró la mirada, y sin embargo, Calloway sigue ahí, dándose la mano y dando discursos como si nada estuviera mal. La mandíbula de Reed se apretó, porque es intocable. Tiene las manos tan metidas en el sistema que cada vez que nos acercamos, la evidencia desaparece, los testigos se esfuman y quienes hacen las preguntas equivocadas acaban muertos. El estómago de Jalen se encogió. Y yo acabo de hacerme uno de esos. Braid lo fijó con la mirada. Sí, lo hiciste. Quedó un silencio tenso. Jalen miraba fijamente el tablero, tratando de asimilar todo de golpe. Veía conexiones formándose en su mente, un rompecabezas que la mayoría no podría armar. Las cuentas en el extranjero no eran fortuitas, los contratos no eran solo para robar dinero, eran para funelar esos fondos a algo mucho mayor. Sus dedos se detuvieron sobre una sección de documentos etiquetada como Fondos de Seguridad Privada, vinculada a contratos militares no registrados. Espera, dijo en voz baja mientras su mente corría más rápido que sus palabras. Esto no es solo lavado, esto es financiamiento. Reid frunció el ceño. ¿Qué? Jalen se volvió hacia él, sintiendo el pulso acelerarse. Mira los patrones. El dinero no se desvanece, se esconde en cuentas privadas, pero esas cuentas pertenecen a empresas de seguridad, contratistas militares, operaciones fuera de libros. No se trata solo de ocultar fondos robados, se está construyendo algo. La expresión de Reed se oscureció aún más. Tomó uno de los archivos, hojeándolo mientras apretaba la mandíbula al unir las piezas. Jalen retrocedió, con el corazón latiendo con fuerza. Calloway no solo está robando, está organizando algo. Braid exhaló bruscamente y luego se giró hacia una de las cajas. Sacó un teléfono desechable y se lo lanzó a Jalen. A partir de ahora, olvídate de usar tu propio aparato. No hagas llamadas, envíes mensajes, nada. Si Calloway se entera de que estás vivo, sabrá que sigues investigando. Y si sabe que sigues husmeando, vendrá por ti. Jalen tomó el teléfono, pero apenas le prestó atención. Su mente seguía procesando. ¿Qué demonios estaba planeando Calloway? Y justo entonces, como si fuera parte del plan, las luces del almacén comenzaron a parpadear. El ambiente se llenó de un zumbido extraño. Los instintos de Jalen se activaron al instante, detectando una interferencia en la frecuencia. Su cuerpo se tensó. Tenemos que movernos. Ahora. Reid agarró su arma de inmediato. Carajo. La única luz exterior se hizo añicos. Se escuchó el rugido del motor de un vehículo. Jalen apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la primera bala atravesara la puerta del almacén. La primera bala rasgó la puerta del almacén, haciendo pedazos de metal y madera como si fueran papel. El eco del disparo retumbó en el patio mientras se oía el inconfundible rugido de motores acercándose. El pecho de Jalen se sintió comprimido, y su mente entró en sobrecarga, procesando la amenaza antes de que su cuerpo actuara. Nos encontraron. Reid se movió rápido, con instintos que se activaron al instante.
Agarró a Jalen por la capucha y lo jaló tras una caja, justo cuando otra ronda de disparos destrozaba las paredes del almacén. Chispas danzaban en el aire mientras las balas rebotaban en las vigas de acero, el agudo silbido cortando la confusión. Jalen cayó duro sobre el concreto, su mochila con la computadora golpeando a su costado. Apenas tuvo tiempo de tomar aire antes de que Reid le empujara un arma a sus manos. «Tómala». Jalen la miró, titubeando. «No quiero». «Tómala», le ordenó Reid con tono autoritario, ya recargando su propio arma. «No tienes que disparar, solo no dejes que te atrapen». Jalen tragó saliva, y sus dedos se cerraron en torno al frío metal de la pistola. Le pesaba más de lo que jamás había sentido, más pesado que cualquier cosa que hubiera empuñado. Su corazón martillaba, pero su mente se mantuvo en funcionamiento. Asomó la cabeza por encima de la caja, divisando la luz rota del farol exterior, y luego las sombras moviéndose cerca de la entrada. 3 figuras, equipo táctico, silenciadores. No eran policías, son profesionales, susurró Jalen. Reid asintió sombríamente. Están aquí para limpiar cabos sueltos. Otra ráfaga de disparos hizo que se agacharan. Jalen apretó el agarre de la pistola. No podemos quedarnos aquí. Reid asintió con determinación. Sígueme. Mantente bajo. Cúbrete. Si caigo, corre. No te detengas. Y sobre todo, no mires atrás. La garganta de Jalen se secó, pero asintió. Entendido. Reid no perdió tiempo. Se levantó de su escondite, emergiendo detrás de una caja y disparó 3 veces con precisión. La primera bala impactó la viga de acero junto a uno de los agresores, obligándolo a agacharse. La segunda rompió el parabrisas de una camioneta negra que se encontraba afuera, activando su alarma. La tercera, limpia y medida, alcanzó a un hombre en la pierna que cayó maldiciendo mientras se la sostenía. Un eslabón débil. Un señuelo. Jalen aprovechó el instante. Corrió tras Reid, quien se movía ágil entre cajas y estantes industriales, esquivando disparos en cada paso. El aire se llenaba del olor a pólvora y metal caliente. Los pulmones de Jalen ardían, pero no se detuvo. Reid era rápido, pero Jalen superaba su velocidad. Llegaron a una puerta lateral oxida, cerrada con cadenas desde afuera. Los ojos de Jalen se fijaron en las bisagras, en la estructura del candado. Débil, viejo, un problema con solución. Se agachó, sacando de su bolsillo su multiherramienta con manos temblorosas. «Cúbreme», pidió. Reid no dudó. Se giró y disparó una ráfaga controlada hacia la entrada, forzando a los atacantes a cubrirse. Los dedos de Jalen trabajaron rápido. La cadena era gruesa, pero el mecanismo del candado estaba oxidado, y sus pestillos internos se habían desgastado. No tuvo tiempo de hacer un gansuado perfecto. En cambio, insertó la multiherramienta profundamente en la cerradura y la torció con fuerza, rompiendo los mecanismos deteriorados. El candado se hizo añicos con un crujido satisfactorio. Quitó la cadena de un empujón. «Vámonos». Reid no esperó. Pateó la puerta y la abrió, agarrando a Jalen por su capucha justo cuando una lluvia de balas destrozaba las cajas a sus espaldas. Salieron disparados al aire fresco de la noche, corriendo a través del patio. Los agresores no estaban lejos. Jalen los escuchaba moverse, oía las órdenes recortadas por sus comunicadores. 2 se movían por la izquierda, 1 rodeaba por la derecha. Los tenían acorralados de nuevo. La mente de Jalen corría. Necesitaban un vehículo, una salida. Escaneó el entorno, observando cada detalle. Los vagones de tren destartalados, las altas rejas metálicas y una fila de vehículos abandonados cerca de la entrada del patio. Y entonces, allí, Jalen agarró el brazo de Reid, arrastrándolo hacia el extremo opuesto del patio. «¡Esa camioneta!», exclamó. Era un viejo camión de reparto, dejado a la intemperie, con la pintura desconchada y el parachoques delantero abollado. Pero Jalen no se fijó en eso. Miró la puerta del lado del conductor, entreabierta. Estaba sin llave. Corrieron hacia él mientras un disparo rasgaba el aire. Una bala pasó rozando el hombro de Jalen, tan cerca que sintió el calor. Saltó al asiento del pasajero mientras Reid abría la puerta del conductor y se lanzaba adentro. Las manos de Jalen se movían ya, rebuscando bajo el tablero. Era un modelo antiguo, sin sistemas de alta seguridad. «Perfecto». Reid le lanzó una mirada. «Dime que sabes cómo bypassear el encendido». Jalen respiró profundamente, girando cables con destreza. «Por favor». «Aprendí esto cuando tenía 14 años». El motor cobró vida con un rugido. Reid aceleró el camión, justo cuando un atacante asomaba por detrás de las cajas, con el arma en alto. Demasiado tarde. Reid pisó a fondo. El camión se abalanzó, las llantas derraparon sobre la grava mientras atravesaban la reja metálica del patio,
haciendo que el metal se torciera y rompiera a su alrededor. Jalen se aferró al tablero, con el corazón latiente mientras atravesaban la carretera principal, con los focos iluminando fugazmente su escape. Pero aún no estaban a salvo. En el espejo lateral, dos camionetas negras salían del patio, con llantas chillando. Jalen maldijo entre dientes. Ya vienen. Los nudillos de Reed se pusieron blancos al sujetar el volante. Entonces, perdémoslas. El camión tomó la autopista a toda velocidad, con el motor rugiendo mientras Reed lo llevaba al límite. Las camionetas aceleraban detrás, sus faros brillando como los ojos de un depredador. Jalen apretó la pistola robada en sus piernas. No había más lugar para correr. Respiró hondo, bajó la ventanilla y se asomó medio fuera, dejando que el aire nocturno azotara su rostro. La voz de Reed cortó el ambiente. «Chico, ¿qué diablos estás haciendo?» La puntería de Jalen se mantuvo firme. Su mente estaba despejada. «Estoy nivelando el campo de juego». Con eso, disparó. El retroceso de la pistola golpeó la palma de Jalen, y el agudo estallido del disparo se perdió en el viento. La bala impactó contra la reja frontal de la camioneta que iba al frente, haciendo volar chispas mientras el metal se torcía bajo el impacto. No fue un disparo mortal, pero no tenía que serlo. El conductor perdió el control, las llantas derraparon sobre el asfalto. Jalen no dudó, ajustó la puntería, exhaló y disparó de nuevo. Esta vez, la bala dio en el blanco. La llanta delantera izquierda explotó. La goma se hizo añicos al instante. La camioneta se sacudió violentamente, desviándose cuando el conductor perdió el control. Chocó contra la barrera del arcén, el metal chillando al chocar contra el concreto, volteándose en un violento choque, con cristales y acero arrugándose bajo el impacto. Jalen apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la segunda camioneta acelerara, acercándose peligrosamente. Una ráfaga de disparos partió el espejo retrovisor de la camioneta, reduciéndolo a polvo. Jalen se agachó, con la adrenalina subiendo mientras las balas golpeaban el metal oxidado cerca de su cabeza. «Jesús, chico», gruñó Reed, girando bruscamente el volante hacia la derecha, evitando por poco otra descarga de balas. «No te traje aquí para que te parta la madre». Jalen apretó los dientes. «Sigue conduciendo». Necesitaba pensar rápido. No podía disparar a la par de los agresores, ni con el camión en movimiento. Pero sí podía ser más astuto. Sus ojos recorrieron el camino, buscando algo útil. Y entonces, allí, un área de construcción se dibujaba en la distancia, barreras naranjas y señales de advertencia iluminadas por las farolas. Una rampa de desvío conducía a un puente en construcción, su estructura esquelética subrayando la inacabada idea de un puente hacia la nada. La mente de Jalen latió más rápido que su propio corazón. Un riesgo, una trampa, una forma de acabar con ellos. «Toma el desvío», gritó. Reed lo miró como si estuviera loco. «Eso lleva a un callejón sin salida». «Exactamente». Durante un breve segundo, Reed vaciló. Luego, algo en sus ojos se endureció y, sin decir palabra, apretó el volante con determinación. «Agárrate». El camión se desvió bruscamente, las llantas chillaban contra la carretera mientras aceleraban por la rampa del desvío. La segunda camioneta no dudó y siguió, sin percatarse de que no la estaban siguiendo a ciegas. La estaban llevando. Jalen se retorció en su asiento, observando y calculando. El puente se extendía adelante, su final desapareciendo en la oscuridad. Debajo había una caída profunda, de aproximadamente 6 metros, hacia un pozo inacabado forrado con varillas de acero y bloques de cemento. Perfecto. La segunda camioneta aceleró, cerrándose peligrosamente con el conductor pisando el acelerador para embestirlos. Jalen se volvió hacia Reed. «Frena en el último segundo». Reed no cuestionó la orden. El borde del puente llegó demasiado rápido, demasiado pronto. Jalen sintió el estómago encogerse, el peso de la gravedad apretándolo cuando el camión disparó hacia adelante y, de repente, Reed pisó los frenos con fuerza. El mundo se detuvo por un instante. El camión chilló frenéticamente. Las llantas rozaron el borde de la caída inacabada. La camioneta que venía detrás no tuvo oportunidad. El impulso la llevó demasiado rápido, demasiado cerca del borde. Jalen observó, conteniendo el aliento, la cámara del agresor girando, despegándose del pavimento por medio segundo antes de sucumbir a la gravedad. El vehículo cayó volteándose en el aire antes de impactar en el pozo. El metal se hicieron un lío al chocar. Y en un instante el tanque de gasolina se rompió. ¡Boom! La explosión desgarró la noche, con fuego y humo elevándose en el cielo mientras los escombros caían como metralla.
La onda expansiva sacudió el camión, empujándolo peligrosamente cerca del borde, pero Reed lo mandó en reversa, las llantas encontrando el agarre suficiente para devolverles la seguridad. El silencio volvió a reinar. Lo único que se escuchaba era el tamborileo del corazón de Jalen en sus oídos. Reed exhaló. Bueno, eso funcionó. Jalen soltó una temblorosa exhalación, forzándose a soltar la pistola. Sí, murmuró, recostándose contra el asiento, sus dedos aún temblorosos por la adrenalina. Creo que necesito un minuto. Reid soltó una risa entre dientes. Toma todo el tiempo que necesites, chico. Solo no lo hagas aquí. 10 minutos después se apartaron de la autopista. Abandonaron el camión detrás de una estación de servicio olvidada y se cambiaron a un sedán sin identificación que Reid tenía escondido cerca. Mientras recorrían las tranquilas calles secundarias de Newcrest, Jalen sentía el peso de todo asentándose en él. Calloway había mandado escuadrones de muerte tras él. Eso significaba que estaba desesperado, que sabía que Jalen tenía algo grande. Jalen sacó el teléfono desechable que Reid le había dado. Lo observó largamente y sin levantar la vista dijo, «No podemos estar huyendo para siempre». Reid tardó un instante en responder. Luego con voz baja, «Lo sé». Jalen lo miró. «Tenemos que darle la vuelta a esto». Reid frunció el ceño. ¿Darle la vuelta a qué? Jalen golpeó el teléfono contra la palma de su mano, pensando. «Calloway controla el sistema. Los medios, los tribunales, no podemos ir por esa vía. Necesitamos ir a donde no pueda detenernos, a un lugar público, a un lugar grande. Un sitio donde, si soltamos la verdad, no haya forma de taparla». Reid guardó silencio por unos segundos. Luego su expresión cambió, como si conectara las piezas. La gala. Jalen parpadeó sorprendido. ¿La qué? Reid sacó del guantero una invitación doblada y se la lanzó a Jalen. La gala benéfica del senador Calloway. Dará un discurso esta noche. Transmisión en vivo. Prensa. Funcionarios de alto rango. Todo el mismísimo gobierno estará en esa sala. Jalen desplegó el papel, escaneando los detalles. El evento empezaba en menos de 2 horas. Reid esbozó una sonrisa pícara. ¿Querías un escenario? Jalen dejó que se dibujara una sonrisa en sus labios. Claro que sí. 1 hora después, Jalen entró al Gran Hotel Imperial, vestido con un esmoquín hurtado, mezclándose entre la multitud de figuras poderosas que no tenían idea de que su mundo estaba a punto de arder. Al otro lado de la sala, frente al podio, el senador Calloway se ajustaba la corbata, sonriendo para las cámaras. Jalen sacó su teléfono y con un solo toque. Cada pantalla en la sala se encendió de inmediato. Registros bancarios, dinero lavado, tratos secretos. Cada crimen que Calloway había enterrado al descubierto y en colores vibrantes para que el mundo entero lo viera. El rostro de Calloway se deshizo de color. Jalen dio un paso adelante, su voz calmada y controlada. Esto dijo, señalando las pantallas. Es lo que realmente eres. El salón estalló en caos. Y así, en un instante, el imperio de Calloway se derrumbó. Por un momento el salón de baile quedó en silencio. Un silencio cargado de asombro y tensión. Luego, como un trueno que parte el aire, explotó el caos. Gritos, exclamaciones, destellos de cámaras cegando a todos, mientras los reporteros corrían para comprender lo que veían. Los guardias de seguridad se apresuraron hacia sus auriculares, dando órdenes en tonos cortos y precisos. Algunos invitados de alto perfil quedaron congelados, mientras sus copas de champán se deslizaban de manos entumecidas, estrellándose contra el mármol pulido del piso. Y en el centro de todo, la cara del senador Richard Calloway se volvió pálida. Se mantuvo junto al podio, con la mandíbula apretada, tan tensa que parecía dispuesta a romper dientes. La confianza y el encanto pulido que manejaba como arma se habían esfumado. Jalen lo observó con atención. Este era el momento que importaba. Lo había visto antes, el instante exacto en el que un hombre se daba cuenta de que había acabado. En cada pantalla de la sala, la verdad se mostraba con una claridad brutal. Registros bancarios, cuentas en el extranjero, empresas pantalla, correos electrónicos, transcripciones telefónicas, documentos clasificados. Cada trato sucio, cada dólar robado, expuesto en alta definición para que todos lo vieran. Calloway apretó los puños a los costados. No iba a correr, iba a pelear. «Apáguenlo», gritó con la voz quebrada. «Corten la maldita transmisión, ahora». Pero era demasiado tarde. Jalen había previsto todo. Los datos no se estaban transmitiendo solo a las pantallas de la sala. Ya se habían enviado a todos los principales medios, a cada periodista independiente, a todas las plataformas de redes sociales.
La verdad estaba afuera, y no se podría ocultar. El senador buscó una salida entre la gente, pero sus ojos se posaron en Jalen, y por primera vez Jalen vio un miedo real en ellos. Entonces la seguridad se movió. Un grupo de hombres en trajes negros se precipitó hacia Jalen. No eran empleados del hotel ni policías, eran gente de Calloway. Jalen dio un paso atrás, sintiendo su pulso acelerarse. Sabía que no estaban allí para arrestarlo. Estaban allí para borrarlo. Antes de que pudieran alcanzarlo, Reed apareció. Se interpuso frente a Jalen, con el arma ya desenfundada y el distintivo brillando en la penumbra. Su voz era letalmente calmada. No lo haría. Los hombres titubearon. Por un corto instante su entrenamiento chocó con las órdenes que recibían. Ya no se trataba solo de un chico. Ahora se enfrentaban a un agente federal. Y fue entonces cuando llegó la verdadera ley. Las puertas del salón se abrieron de par en par. El Buró Federal de Investigaciones irrumpió en la sala, con equipo táctico oscuro contrastando con las brillantes luces de la gala. 12 agentes, armas en mano y órdenes gritadas. Todos al piso. Manos arriba. Los invitados se dispersaron, los reporteros se agacharon, pero Calloway no se movió. Jalen observó cómo el senador se enderezaba, ajustaba su corbata, erguía los hombros y levantaba el mentón. Giró sobre sí mismo para hacer frente a los agentes, con una expresión fría y calculadora. Un hombre preparado para lo peor. Un hombre que lo había perdido todo. El agente especial Marcus Wright dio un paso al frente, con voz clara y decidida. Senador Richard Calloway. Queda arrestado por conspiración, fraude, malversación de fondos y obstrucción a la justicia. Un murmullo agudo recorrió la sala. Algunos invitados susurraban en incredulidad, otros miraban con fría satisfacción. Calloway no se inmutó. Sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa burlona. Esto aún no ha terminado. Jalen lo miró fijamente, inclinando ligeramente la cabeza. Sí, dijo con voz tranquila. Para mí sí terminó. El sonido de las esposas haciendo clic fue lo único que se oyó. Calloway fue arrastrado por la multitud, su imagen cuidadosamente construida desplomándose irremediablemente. Y así, en un instante, su imperio se vino abajo. Horas más tarde, Jalen se encontraba fuera de una casa de seguridad federal con el fresco aire nocturno acariciando su piel. El caos de la gala parecía un mundo muy lejano. Reed se apoyaba en la capota de una camioneta negra, cruzando los brazos, mientras observaba al chico que había derribado a uno de los hombres más poderosos del país. ¿Estás seguro de que solo tienes 17 años? Jalen esbozó una sonrisa. Muy seguro. Reed soltó un exhalar lento. Te das cuenta que acabas de ponerte el blanco más grande imaginable, ¿verdad? Jalen se encogió de hombros. Sí. Pero al menos ahora todos me están mirando. Esa era la cuestión de exponer la verdad. Una vez que se sacaba el secreto, ya no se podía controlar. Reid lo estudió largamente, luego negó con la cabeza mientras una pequeña sonrisa se formaba en sus labios. Eres peligroso, Carter. Jalen se sonrió aún más. No tienes idea. Hubo un breve silencio. Luego, Reid sacó algo de su bolsillo. Un teléfono desechable. Se lo arrojó a Jalen. En mi número está guardado. Si alguna vez necesitas salir de un aprieto, llámame. Jalen observó el teléfono en sus manos. No estaba seguro de que lo llegara a usar, pero era bueno tener opciones. Reid se apartó del vehículo señalando la puerta de la casa de seguridad. Ve a descansar, te lo has ganado. Jalen no se movió, no tenía sueño, porque en el fondo sabía la verdad. Esto no era el final. Aunque Calloway había caído, el sistema del que formaba parte, la red a la que pertenecía y la corrupción que permeaba mucho más allá de un solo hombre, todavía seguían ahí. Y Jalen aún no había terminado. Guardó el teléfono desechable en el bolsillo, echó un último vistazo al cielo nocturno y entró. Esto era solo el comienzo. El cielo sobre Newcrest seguía oscuro, con una suave brisa recorriendo las calles silenciosas, mientras Jalen Carter se detenía en la escalera de una casita deteriorada en los límites del pueblo. No era mucho, una acera agrietada, pintura descascarada en las paredes y una luz del porche que parpadeaba como si dudara en mantenerse encendida. Dudó antes de tocar el timbre, su corazón latía más fuerte que cuando se había enfrentado a disparos y explosiones. Esta parte del regreso era la más difícil. Entonces, antes de que pudiera pensarlo dos veces, la puerta se abrió de golpe. Angela Carter estaba allí, su rostro exhibía una tormenta de emociones, alivio, miedo, rabia y agotamiento.
Sus ojos recorrieron a Jalen, buscando alguna señal de herida, intentando entender qué había pasado en las horas desde que él había desaparecido del tribunal. Abrió la boca, pero por un momento no salieron palabras. Luego, con voz suave pero firme, dijo: Jalen. Él soltó un suspiro pausado. Hola, mamá. Y así, sin más dilación, ella lo abrazó fuertemente. Por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, Jalen se permitió relajarse. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios e integra estas historias en tu vida diaria. Juntos podemos crear cambio.